Oh, qué buen día para estar en la iglesia. Bienvenidos al Calvario. Estamos contentos de ver este mensaje. Próxima semana vamos a ver una nueva serie con Pastor Hasek. Vamos a ver el libro de Colosenses, Solo Jesucristo. Si usted nos mira en línea, si nos mira en su casa o en Facebook o alguno de nuestros campos, estamos tan emocionados de que usted nos está conectado con nosotros. Queremos darle la bienvenida. Una mención pronta es ayer la Suprema Corte nos dio una victoria. Estamos tan contentos y emocionados de pararnos por la vida, y queremos mencionarle que ahora la batalla real empieza, y cuando empezamos a regocijarnos por la vida, somos pro vida, y los cristianos que estamos peleando por esto, ahora vamos a pararnos para que las madres se mantengan envueltas en crecer a sus hijos. Tenemos que vivir como somos pro vidas, y esa es una de las razones que escogimos dar $50,000 y quiero motivarle. Tenemos una mesa ahí, pare ahí para que vea lo que están haciendo. Ellos quieren darles a las madres alternativas para que no aborten. En Nuevo México sigue siendo un problema grande, y aquí queremos mencionar algunos amigos de nosotros, familias de esta casa. Está una organización que se llama Proyecto Aspen, que gente que quieren adoptar, que quieren darles consejería, ayudar con familias, consejeros que están en crisis, que no saben cómo hacer el papel de padres, y nuestro trabajo como cristianos es soportar esas organizaciones. Y amén, y queremos ser parte de esto. Vamos a Mateo 13 y vamos a cerrar nuestra serie Había alguna vez, Mateo 31 al 33, 13, 31 al 33. Y hoy, mientras miramos este pasaje, en nuestro primer punto vamos a ver este texto y vamos a preguntar una pregunta. Y en estos próximos puntos vamos a una transición del resto de la escritura, y qué buen crecimiento, cómo se debe de ver el crecimiento y cómo se mira el mal crecimiento en la iglesia. Un mensaje que hemos titulado Creciendo de la manera de Dios. La iglesia crece, mucha gente habla de crecimiento en las iglesias. Es un enfoque que muchas iglesias están, después de COVID, hay como un 40 al 60% que iban a las iglesias después de COVID. Y mucha gente hoy se preguntan, ¿es la iglesia creciendo? ¿Hay un movimiento de crecimiento? Hay unas organizaciones que hacen estudios y le van a ayudarle amigablemente. Y mi pregunta es esta: ¿esto es la iglesia debe de ser? ¿Creciendo? ¿Crecer? ¿Es la meta de la iglesia crecer? Por supuesto, crecimiento puede ser bueno. Y Jesucristo nos dio un mandamiento de hacer discípulos. Y todo en la iglesia se tratamos, no, y aquí pero a cada número hay un corazón. Pero hay estadística, hay una historia, y Dios trabaja cambiando vidas. Pero esto debe ser nuestro objeto, sin importar cómo nomás crecer. Todo el crecimiento es bueno. De acuerdo a la parábola que estamos viendo de la semilla de la mostaza, la respuesta será no. El crecimiento no es necesariamente bueno. No necesariamente es saludable. Puede ser, pueden no ser. Y mi pregunta que vamos a preguntar hoy: ¿qué cuesta que un crecimiento venga? Muchas preguntas vienen seguido ¿cuál es la filosofía del ministerio? Y toda la filosofía de nuestra iglesia siempre ha sido crear cambios de vida, enseñando la palabra.
Es la suma tan simple, enfocados en la palabra de Dios. Cambia de vidas y solo estamos haciendo cambios de vida. También nuestro trabajo como iglesia y pastores es equipar a los santos para el trabajo del ministerio. Nuestro evangelismo en la comunidad, todo lo que hacemos como Freedom Celebration y todo lo que hacemos es porque Dios nos llamó a hacer como creyentes, evangelizar, dar el evangelio. Y estas parábolas está hablando que el trabajo de Dios en el corazón del hombre, eso es lo que hemos visto en estas parábolas, en el libro de Mateo capítulo 13. Y en este lugar el diablo ha sido el opositor. Dios está haciendo en el jardín y también Satanás está. Todas las semillas que Dios planta, Satanás las quiere ahogar y está ahogándolas, sofocándolas, dañando su crecimiento. Y la parábola del trigo y la cizaña, el Satanás pone weeds alrededor del trigo y ahoga al creciente, dañar al creyente. Mantenga en su mente que Jesucristo compara el reino con una semilla de mostaza y Satanás quiere dañar esa semilla. Y vemos a través de Mateo 13, la única diferencia es la transición de una parábola a otra. El diablo siempre está cambiando sus tácticas. El diablo está cambiando sus tácticas. Su meta siempre ha sido una copia de lo que Dios hace. Cada vez que sacamos nuestras defensas y peleamos para defendernos, el enemigo siempre está cambiando sus tácticas y viene de una manera diferente para completar su meta, para desanimarnos, desde el inicio del jardín, cuando usó a la serpiente entre la mujer y la serpiente, y el Señor le dijo que el Hijo del Hombre aplastaría la cabeza. Y Satanás está en una misión para destruir la iglesia de Dios, la novia de Dios, lo que Dios quiere hacer, infiltrándose y puliendo la palabra de Dios. Hoy vamos a ver en nuestro texto, preguntar una pregunta. Vamos a examinar la Biblia, a ver qué es bueno y mal crecimiento. Mateo 13, versículos 31 y 33. Y vemos el primer punto. ¿Es bueno crecer? Veamos 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su camino, el cual a la verdad es el más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vamos parando ahí. Esta es única parábola, muy única en esta sección, porque es una parábola. Jesucristo no dio la interpretación. Y las otras semanas pasadas vimos la palabra del sembrador y la palabra del trigo y la cizaña. Dio las interpretaciones. Definió qué cosa era una y la otra, qué era el enemigo, qué eran los sirvientes, qué era la cosecha. Y en esta parábola no da una interpretación. Así que cualquier tiempo que venimos a una escritura que no entendemos qué está pasando, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Necesitamos mirar en un contexto. Tenemos que entender un entendimiento que el resto de la palabra dice, particularmente esa sección de la escritura, para decidir, para entender y interpretarlo. En verso 19 habla que en el 31 habla de una semilla de mostaza. Es como una semilla de mostaza que un hombre tomó y lo sembró en su campo. El versículo 32 dice: cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crecido es el mayor de las hortalizas y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Ahora quiero darle dos interpretaciones
de qué es lo que la gente piensa que significa. Hay algunos de desacuerdo en estos, los teológicos y comentadores. Quiero compartir lo que yo creo que significa, que históricamente esta iglesia, nuestra teología, cree. Una interpretación de esta parábola es que este pasaje refiere a los planes y los deseos de Jesucristo para su iglesia. Esto predice el completo y el último reino de Jesucristo como reino en este mundo. Alguien puede interpretar que un crecimiento del reino últimamente llenando toda la tierra. Ellos dicen que la semilla de mostaza representa que se sembró en el Pentecostés y el árbol, un crecimiento rápido en un movimiento donde todos los hombres y cuelgan en esos ramas. Esta es una interpretación, está alineada con la llamada el reino y el reino de ahora teología. En esta teología cree que Jesucristo estableció su reino en la tierra en el primer centenario, y eventualmente antes de Jesucristo regrese, la mayoría de la gente será salva. Ellos creen que son postmilenio y tienen una tendencia a ser dispensacionales y los primilenio. Esto es que Jesucristo regresa en su segunda venida en 1000 años, un reino de Jesucristo en esta tierra. Postmilenio es después, es no un milenio. Y ellos creen que Jesucristo viene y luego en este milenio empieza. Ellos creen que somos corrientemente viviendo en este milenio y que Jesucristo va a venir hasta que alcancemos toda la tierra, todos sean cristianos. Este punto de vista es que Dios pueda controlar el mundo y va a tomar control de todo el mundo. La razón por que menciono este contexto es porque debemos leer esta parábola con el contexto de la fundación de los principios parados en la parábola del sembrador y en la parábola del trigo y la cizaña. Aquí estamos a compartir juntos estas parábolas. Esta interpretación de la parábola de la trigo y la cizaña empezó a compartir la parábola de la semilla de mostaza. Y hay muchos problemas de contexto por el reino de la teología hoy. El problema más grande que la clave en esta del sembrador es pájaros. Si usted recuerda, en la parábola del sembrador, dice que cuando él tiró la semilla, algunas de las semillas cayeron al lado del camino y los pájaros vinieron y la quitaron. Y esa interpretación es lo que significa que Jesucristo dice en Mateo 13:19, que el enemigo vino y quitó esa semilla que se había sembrado. En la parábola del sembrador, la clave para entender esta parábola es los pájaros simbolizan a Satanás. A través de Mateo 13, el contexto, Satanás ha tratado de parar las semillas y la cosecha de Dios, el maestro. Trata de pararlos que siembra sus propias semillas entre la iglesia y traer unas mentiras. Y en este texto simboliza falsos crecimientos. Y las primeras dos parábolas son unas claves para el resto de las parábolas. Jesucristo estableció qué significaba en su parábola. El sembrador es Dios, la semilla es la palabra de Dios y la tierra somos nosotros, nuestra vida. Los pájaros es Satanás. Y en la próxima parábola los sirvientes son los ángeles. La cosecha es el final de los tiempos. Y continúa clarificando qué significa. Y no ha cambiado nada de las analogías. Mi pregunta sería esta. ¿Por qué todo esto, compartiendo estas parábolas, tendría que cambiar el significado de la analogía sin decirlo?
Si los parábolas se refieren a algo diferente, ¿por qué no lo dijo en otra primera parábola? Oh, hey, yo no quise decir lo mismo que dije antes. Piensen en esto. Jesucristo es un maestro comunicador. Es un maestro para comunicar. El maestro para hacer historias. Si Él dice algo diferente, Él debería habernoslo mencionado. En Revelaciones 18:2 dice, y clamó, y la caída de Babilonia, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, que albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y desde esta base, para que los pájaros en este árbol, los pájaros que están en este árbol, en este contexto, tienen que entenderse como una cosa negativa, no como algo positivo. Obviamente Dios, el plan de Dios para su iglesia, Él lo ha establecido, Él lo ha creado y protegido. Es no para crear que los demonios puedan vivir ahí. Y dice en Mateo 13:32, el cual a la verdad es más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido, mayor la hortaliza, se hace árbol de tal manera que vienen las aves y ahí hacen nido en sus ramas. Se mira que no es un buen tipo de crecimiento bueno. Se mira como que ese crecimiento que está haciendo es un crecimiento que trae espíritus malos y demonios en sus ramas. Creo que porque el contexto que Jesucristo estableció ahí, el crecimiento malo que es por Satanás en la iglesia se refiere aquí. La idea de un convertimiento al final de los tiempos es contradictorio a lo de la trigo y la cizaña. Recuerda que Jesucristo dijo en la cizaña que hasta el final de los tiempos Él separará la cizaña de la buena semilla del trigo y los tirará a los wheats al horno de fuego. En Mateo 39 dice que el enemigo sembró en los diablos y los tirará en el horno de fuego. Es el problema número uno con este view. Problema número 2 se refiere a esta semilla que crece como un árbol tan grande. En esta imagen vemos un símbolo de poder en Daniel 4, Nabucodonosor en su reino está comparado con un árbol grande. Ezequiel 17, el reino de Babilonia se refiere como un árbol grande. En Ezequiel 31, Faraón con todo su poder está referido como un árbol grande. Recuerde cuando Jesucristo dijo, mi reino no es de esta tierra o de este mundo. Cuando Jesucristo vino, todos sus seguidores querían establecer un reino en la tierra. Era un grupo de personas que su misión era establecer un reino judío para quitar a los romanos. Cuando Jesucristo estaba preparado para ser crucificado, la gente decía, uno de su gente decía, querían establecer un reino mundano. Y el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de esta tierra. Y lo vemos así como Inglaterra, Estados Unidos. No hay tal cosa como una nación cristiana. Una nación no puede ser cristiana, solo la gente puede ser cristiana. Usted puede ver una nación fundada en principios cristianos y bíblicos, en esos que creen y siguen, pero nunca hemos visto una nación perpetuada y continúe. Y vimos hoy, América debería suponer una nación cristiana y vemos cuando nuestra nación no es cristiana. Lo más cosa cercana que hemos visto es en una nación cristiana. Fue en 1863 cuando Constantino se convirtió y tenía una visión de una cruz ardiendo con un mensaje que decía, en esta cena, y prácticamente en la noche la iglesia fue elevada de las catacumbas al palacio, fue elevado de persecución a la posesión de poder e influencia en el gobierno. Pero esto fue uno de los días más oscuros en la historia de la iglesia.
Y aunque la iglesia creció en poder y en influencia y en gobierno, en el proceso de su conversión, Constantino grabó a los cristianos tantos paganos y costumbres paganas que las mezcló entre las religiones. Y mantengan que el wheat y los pájaros elevó a los cristianos a una posición de un gran poder e influencia, y aún requiriendo cada persona de que hicieran una profesión de fe. El que era cristiano moría, y matando tantos creyentes verdaderos que se negaron a seguir sus reglas. La iglesia creció, pero costó. Siempre ha sido bueno crecer. No siempre es bueno crecer. La iglesia ha sido perseguida o corrompida hasta que Cristo venga. Usted puede leer hasta los últimos, en el Revelaciones 3, cuando Cristo venga, no se mira tan bonito, es como revuelto. Necesita ayuda. No está tan glorificado como la iglesia que está hablando. Es porque tenemos que ver cualquier agenda de crecimientos de las iglesias apartado de las enseñanzas de Jesucristo. Políticos causan agendas morales y todos están bien en su lugar, pero nunca nos pueden cambiar de la gran verdad que Dios ir al mundo y hacer discípulos de todos los hombres y enseñándoles a seguir los caminos de Jesucristo. Esa es la meta de la iglesia. Esto no es hacer un reino poderoso que reina y que domina. Y mientras nos preguntamos esta pregunta, ¿es bueno crecer? Y realizamos, no siempre es bueno crecer. Debemos entender que hay buen crecimiento y hay mal crecimiento. Y esto nos lleva al segundo punto, que es cortar las ramas malas que están creciendo. Tenemos que ser unos habitantes. Veamos el versículo 33. En la próxima parábola dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora, leudar es más entendible. Podemos tener algunas preguntas, pero levadura representa corrupción que se infiltra y compromete. En la escritura, cualquier que se usa el símbolo de la levadura es algo diabólico. Y los fariseos y los saduceos representaban la levadura. La levadura de los fariseos eran hipócritas. En Colosenses 5:9 decía el peligro del legalismo era levadura también, que leudaba toda. ¿Qué significa ver con esto con el crecimiento de la iglesia? Hay muchas maneras de crecer como iglesia, pero cuando nuestro meta es crecer la iglesia, crecer, y estamos teniendo un riesgo de no hacerlo bien. Hay muchas maneras de unas no saludables crecimientos. 3 tipos de levadura que vemos en nuestra cultura hoy, que no son crecimientos que no son saludables, que necesitamos cortar, si no son la manera de Dios. La primera es los secretos movimientos y cristianos. El carisma y la personalidad toma el centro en los púlpitos, y Dios ni se menciona, y toda la gente disfruta y se entretienen, y la palabra no se predican del púlpito, y los mensajes son referencias a alguna escritura, pero no enseñan la Biblia. Ponen más énfasis en entretener a la gente para escuchar lo que ellos quieren escuchar, y eso más quieren hacer una personalidad solamente, pero a Dios ni lo mencionan. Y en las iglesias que tienen una filosofía secreta, viene más a hacer a la gente sentir bien, tener un futuro más bonito. A nadie quieren hacer sentir mal,
y hacen sus mensajes donde la gente quiere escuchar y no hablan la palabra. Algo que mi papá dijo por años. La palabra de Dios no nos agrada cuando nos hace cambiar, nos incomoda. No debemos agarrar la Biblia a nuestra manera de punto de vista de nosotros. La Biblia confronta. Pero este eslogan de una comida rápida, muchas iglesias, hazlo a tu manera. Y ahí tenemos gente que son consumidores en vez de servidores, consumiendo, no teniendo comunidad, espectadores en vez de participantes, con clientes en vez de discípulos. Y todas las iglesias están haciendo como... No está haciendo el programa que se está queriendo lograr. ¿Qué acerca de las enseñanzas de la palabra? ¿Qué tal de evangelizar, alabar al Señor y servir al Señor? En esto nos lleva a la segunda manera no saludable. El secreto puede llevarnos a compararnos y competir entre las iglesias. Oh, ¿qué iglesia se mira? ¿Cómo se mira esta iglesia? Mira esta iglesia. Oh, tenemos que hacer algo mejor para traer a los demás aquí a esta iglesia. Esa mentalidad de que estamos compitiendo como iglesias, haciendo mejores cosas, o trayendo a aquellos que vengan a la iglesia de nosotras para que ellos no vayan a las otras iglesias, creando más cosas para traer iglesias de creyentes de otra iglesia. No estamos compitiendo con otras iglesias. No estamos compitiendo con ninguna otra iglesia. Como verdadera iglesia, tenemos que caminar juntos con otras iglesias. Estamos ministrando con ellos, no en contra de ellos. Miren, esto no es un juego donde yo quiero ganar o quiero que ellos pierdan. Tenemos colaboradores peleando la misma batalla. La batalla no es en contra de las iglesias, es contra de los principal contra el enemigo. Nuestra batalla es contra principal del enemigo. Debemos pelear por nosotros, no en contra de nosotros. La batalla es contra Satanás. Y en algunos pastores creen que la llave es robar ovejas y algunos pastores minimizan a otros pastores y empiezan a elevar sus iglesias y son orgullosos de hacer, si tú eres pastor, si tu pastor no está como tú quieres, deja esa iglesia y vente a la de nosotros. Mi papá sirve por 40 años, desde el primer día que entró a la iglesia, siempre ha sido en las iglesias que no soportan lo que Dios está haciendo aquí. No pueden soportar la palabra. Algunos de los más católicos movimientos que no les gustaba lo que Dios estaba haciendo aquí, no les gustaban los llamados al altar. Ellos no pueden resistir a hablar y ellos empiezan a hablar pobremente de nosotros, pero lo que amo de mi padre, que su propósito siempre ha sido no seguirles la corriente y no bajarse de nivel, andar corriendo, peleando con ellos. Hay una frase que dice, nunca pelees con un puerco porque te vas a emporcar. Tenemos propósito en nuestro corazón de no hablar mal de otras iglesias o de otros pastores, no tratar de defender nuestras en el púlpito, ni estar peleando con nuestros, pero vamos a hablar en contra de falsa doctrina, pero nunca vamos a avergonzar a ninguna persona personalmente, ni sus nombres. Honramos a todos nuestros hermanos, no porque lo merezcan, pero porque Jesucristo vive la vida de honor, y esto es a lo que hemos sido llamados. ¿Quieres saber cuál es lo que hacemos a los que nos odian? Oramos y predicamos. Primero, oren por ellos, oren por las iglesias, y esto es bíblico. Jesucristo dijo, oren por aquellos que los maldicen. Y nuestro próximo, orar por nuestra iglesia. Y nuestra batalla no es contra la carne y contra la sangre, es contra principados y potestades. Y Dios pelea nuestra batalla por nosotros. Y también la batalla no son nuestros hermanos en Cristo. Y el segundo punto es predicar la palabra. La manera de construir una iglesia es predicar el evangelio.
y que más nueva gente venga a Cristo. Esto es porque nuestra iglesia siempre ha hecho eventos como la celebración de libertad, porque se predica el evangelio y salvar al perdido, aquellos que están lejos, y nuestro gol es ir a pescar y cazar nuevos pescados, nuevos peces, predicar el evangelio y ver nuevas vidas transformadas y ser cambiadas. Es fácil de robar ovejas y predicar el evangelio, pero es la manera que dijo su iglesia, no haciendo nuevos discípulos. Y los que hacen lo opuesto, en vez de predicar el evangelio y debemos orar por los que nos persiguen. El tercer peligro que vemos, el evangelio de la prosperidad. Estas iglesias quieren hablar unos mensajes poderosos y que escuchen un mensaje que ellos quieren escuchar. El evangelio de la prosperidad habla que nuestro gol es bajar el cielo aquí a la tierra. La Biblia nos dice que debemos predicar el evangelio y hacer discípulos, así que mucha gente posible vaya de la tierra al cielo. No es para traer el cielo aquí a la tierra, sino de aquí de la tierra al cielo. Y las iglesias tienen la tendencia de crecer, que Dios los quiere prosperar y sanar y mantener, que viven en una victoria total de enfermedad, de pobreza, de tentaciones y de sufrimiento. Y 1 Pedro 5:9 dice que cualquier resistir firmes a la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo creía que Dios no quería que sufriéramos. Yo he visto un predicador de prosperidad y un predicador estaba hablando que David dijo, todos fuimos crecidos en pecado, y la palabra dice que por un hombre entró el pecado. Todos nacimos pecadores. Nunca vamos a ir al cielo si no aceptamos a Jesucristo. Sería grande que cuando ya recibimos a Cristo, ya no sufriríamos, ya no vamos a batallar con tentación o pecado. Jesucristo no prometió eso. Dijo que la tentación y sufrimiento, Jesucristo dijo, en este mundo tendrán problemas, pero dijo, pero si los persiguen, si me persiguieron a mí, a ustedes los van a perseguir. Y también bendecidos son aquellos cuando los persigan, porque mi nombre. Y su teología excluye a Jesucristo, es una mala teología. Y cuando hacemos teología que dice que Jesucristo, ¿por qué Jesucristo? Me pregunto, ¿por qué Jesucristo no era rico? No tenía ni dónde descansar su cabeza. Isaías profetizó que era un hombre de amargura y de tristeza. Jesucristo, la Biblia dice que él no podíamos estimarlo. Lucas dice que él estuvo en agonía y su sudor era como gotas de sangre. Jesucristo fue tentado como nosotros fuimos tentados. Romanos 8 dice que Dios envió a su Hijo en la carne. Él sufrió siendo tentado. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sacerdote que no haya sido tentado. En nuestra teología, si nuestra teología excluye a Jesucristo, nuestra teología debe cambiar. Uno de los peligros más grandes en nuestra teología es yo hacía un show de radio donde una hermana me llamó y estaba llorando. Necesito oración necesitas orar por mí para tener más fe. Y he estado enferma por muchos años y los doctores no me pueden ayudar. Y he escuchado a un predicador
en la tele que si yo daba mi dinero podía ser sanada, y di todo ese dinero y todavía no he sido sanada, y tú no tienes fe suficiente, y ellos le dijeron que mandara más dinero para orar por ella, para que Dios le diera más fe. Y ella estaba llamando diciendo, ¿qué pasa con mi fe? Y el pastor Neil le dice, no es nada malo con tu fe. Ellos te dijeron una mentira. Te crearon una idea que Dios quiere que tú vivas rico y saludable y inteligente. Vemos una pregunta que diciendo, vamos persiguiendo buen crecimiento. ¿Qué es buen crecimiento? Número uno, creo que el primer paso para crecer, tener intimidad con Dios a través de alabarle y la primera manera, cuando encontramos a Dios, donde Él es honrado y su palabra se proclama. Pablo decía que su meta era crear cristianos maduros en Cristo. Segunda de Timoteo 3:16, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios para doctrinar, para corregir y para instruir en justicia. Esto incluye el Nuevo Testamento, pero manténganse en mente que estaba una referencia al Viejo Testamento. Es beneficial para doctrina, para corregir, instruir. Muchos cristianos hoy ni siquiera leen el Nuevo Testamento. En la vida del cristiano tiene todo beneficio de la palabra. Ellos eran devotos en la nueva iglesia. En esa doctrina incluían los grandes principios Escuché un pastor que decía, yo no predico en Revelaciones, ni Ezequiel, ni Jeremías, ni Isaías, ni en estos profetas antiguos, porque no soy bueno en esto. Y me quedo tan vuelvo, mi mente no trabaja así. Y me responde, si tú eres pastor, haz tu mente trabajar. Si tú eres un pastor, profundiza en la palabra y tú puedes dar a tu iglesia todo el consejo de la palabra. Como pastor, toda la palabra de Dios tenemos que predicar. De otra manera, no seas pastor. Y escuché a alguien que dice, yo no estoy en la doctrina, nomás estoy en Jesucristo. Si tú de verdad quieres conocer quién Jesucristo es, tienes que ser un estudiante de la doctrina, enseñando hacia la palabra. Mucha gente no quiere resisten a la palabra, y mucha gente produce cristianos falsos y los hace fácil. La manera de pelear contra esto es enseñar la palabra de Dios. Ignorancia no es bueno. Es ignorante, no conocimiento de la verdad. Jesucristo dice, tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo reprendió a varios líderes. Ustedes son ignorantes, no conociendo la palabra. En otro tiempo dijo, ¿ustedes han alguna vez leído lo que dijo David? Efesios 4:11, hablando a la iglesia, su responsabilidad es equipar a su gente, que hagan su trabajo y construir su iglesia, el cuerpo de Cristo. Así como construimos una iglesia, equipando a la gente. ¿Cómo los equipamos? A través, en Timoteo, toda la escritura es beneficial, es inspiración de Dios para doctrinar, para corregir, para instruir y en justicia. La segunda manera en que perseguimos buen crecimiento es estar envueltos con unos a otros. Este es porque usted es parte de buena enseñanza, pero no envuelto uno con otro. Usted puede ir en una mentalidad consumidora, pero es una de las razones que hacemos una fe de hacer impacto en nuestra comunidad, porque por muchos años es enseñarles buen contenido, pero la mayor cosa que estamos es servir. Necesitamos envolvernos, vernos a uno a otro, recordarnos qué tan bueno es estar con la familia y qué tan bueno es servir a nuestra comunidad y hacer la diferencia en nuestra comunidad. Es tan importante que la iglesia no sea
alguien como que hablamos adentro de estas paredes, sino que lo llevamos afuera de estas paredes. Hechos 2:44, todos los creyentes tenían, todos que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y vienen y repartían y todas las necesidades. Y compartían pan de casa a casa y comían su comida con agradecimiento y con sencillez de corazón. Las palabras que Dios usa aquí, Pablo, la palabra koinonia, reunión, comunión, distribución, contribución. Atender una iglesia no es para espectadores. La Biblia compara con ser una familia y también compara con ser parte de un cuerpo. Levantar esta mano no puede existir sin el resto del cuerpo. No hay una mano sola caminando ahí. Tienes que estar conectada al cuerpo. Y Dios nos comanda a cada uno de nosotros a ser una parte vital funcionando. Efesios 4:15, hablando la verdad. Y dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación en amor. Cada parte hace su trabajo. La iglesia no puede crecer como Dios quiere si no crece como Dios quiere que sea. Quiere Dios que usted crezca y que haga su parte en este cuerpo. Con la iglesia puede crecer y yo sugerir a usted que si usted quiere caminar con Dios y crecer, envuélvase con la iglesia. Con una manera, es una necesidad que usted se envuelva. Cuando digo iglesia, tenemos que juntarnos a alabar, a orar, leer la palabra juntos, comer juntos, dar sus ofrendas, sus diezmos juntos. Es como la comunidad es tan importante. Tenemos que los grupos de conexión son clave porque cumplen los propósitos de Dios. No hay ningún lugar donde usted va a experimentar una atmósfera donde hay un grupo de conexión y un crecimiento como iglesia y una iglesia crece pequeño en estos pequeños grupos, pero que podemos motivarnos y fortalecernos y encontrar nuestras maneras, enseñarnos unos a otros qué debemos de hacer y descubrir los planes de Dios que tiene para nuestras vidas, y podemos ser parte de una iglesia más grande y crecer más grande. Hebreos 10:23 dice que nos absorbemos unos a otros. Dice, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y Dios el juez de todos los espíritus justos perfectos. Esto más importante, y atendiendo una iglesia en los domingos solo, no es tienes que ser más de que solo venir el domingo. Esto nos lleva al último punto que hemos encontrado aquí. Esto, impartir el evangelio al mundo. Hablamos acerca de esto, los pescadores que iban a unos extremos y cachar nuevos convertidos y nueva gente. Jesucristo dijo en Mateo 28:19 y dijo que fuéramos a ser discípulos a todas las naciones. El momento más santo es cuando las personas salen de las puertas. No es el mensaje. La manera más santa es cuando salimos y brillar allá, donde traer a otros a Cristo. Y es para lo que estamos aquí, para alabar, para aprender, para cambiar, ayudar y ser equipados para usar los dones que Dios nos ha dado, para ir al mundo y cambiar al mundo representando a Jesucristo. Esta es la manera que Dios crece. No entreteniéndonos por evangelismo, no prometiendo favoritismo, sino no haciendo nueva vida. Y cuando predicamos el evangelio, las vidas son cambiadas y la iglesia, cada quien tiene su parte que hacer y un lugar que hacer para servir. Cada uno en la iglesia debe mirar en un área donde ser parte de hacer un cambio.
crecemos juntos, vivimos la vida juntos, trabajamos juntos. Esta es una unión. Esto es lo que la familia hace. Es lo que llamamos este lugar hogar. Mi pregunta es esta: ¿cuál área de la iglesia usted sirve? Porque cada uno de nosotros tiene una vital parte que podemos hacer. La pregunta que siempre nos podemos preguntar: ¿cómo sería la iglesia si cada miembro de la iglesia sería como yo? Si nosotros somos negligentes a los principios que debemos hacer, la iglesia empieza y se mantiene por su poder trabajando a través de sus principios del Espíritu de Dios, trabajando a través de la palabra de Dios en la gente de Dios. Y el Espíritu Santo se quitara. Si el Espíritu Santo se quitara, 90% de lo que se hizo sería si la iglesia se quitara hoy, el 10% de lo que es cesaría. No estamos viendo los mismos resultados que los principales creyentes, porque ellos vivían en el Espíritu. En muchas maneras, el mundo está impactándonos en vez de nosotros impactar el mundo. No me tomen equivocado. Creo en ser un hombre con mientras que no pongamos en riesgo el costo de Dios. Esto es porque amo Calvary. Desde que sea un niño, y su padre decía: no dejes que el movimiento te mueva a ti. Los métodos. Iglesia, vamos a dedicarnos a perseguir los buen crecimiento. Vamos a comprometernos a cortar el mal crecimiento, y vamos a comprometernos a... Sí, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos confronta y al plan que tú tienes por nosotros. Te oramos que esta iglesia será una iglesia de buen crecimiento. Oramos que esta iglesia se mantenga un deseo de alcanzar al perdido, de alcanzar al que tiene hambre, de llenar a las ovejas, de alimentar al necesitado y voltear al mundo predicando la palabra y evangelizando. Deja a cada uno de nosotros que tome ese llamado en su corazón, que cada uno de nosotros podamos hacer el más grande impacto para tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén.